Continúo con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, platicando de su libro Muros, Puentes y Litorales, en que se ocupa sobre todo de lo históricamente profundas que han sido las relaciones entre México y Cuba. Y yo le pregunto a usted, expresidente, ¿qué tan decisivo puede ser México en el destino de Cuba cuando termine el mandato de Raúl Castro? Lo digo porque algunas personas me han comentado, personas que supongo más enteradas que yo, pero quizás no tanto como usted, que será determinante la opinión de países como Estados Unidos, como España, como México. Es el sentido de mi pregunta. Carlos, si queremos aprender de las lecciones de la historia, lo que sucede en Cuba tendremos mayor influencia mientras menos nos metamos. Porque lo que sucede una vez que concluya la responsabilidad, que por cierto el presidente Raúl Castro ya anunció que concluye al inicio del año próximo y que no irá a un periodo adicional. Es cierto. Entonces, los cubanos decidirán qué método habrán de adoptar y qué procedimientos para este relevo tan importante que va a ocurrir en la isla más importante de las Antillas. Fíjese, Carlos, el mapa del libro es importante y da la relevancia a los litorales. Esta es la península de Yucatán. Miren la distancia con Cuba, es Pinar del Río, María la Gorda, en fin, la parte más occidental de la isla es casi la misma que hay de La Habana al punto más sureño de Florida. 90 millas. Exactamente. Tanto que se dice que de la punta oriental de Cozumel se puede ver, dicen, el resplandor de La Habana. A veces. Yo supongo que es medio como para no creerse, pero tal es la cercanía. Sí, han de pagar mucho por luz ahí. Pero el mapa le muestra otra cosa bien interesante, Carlos. La importancia estratégica de la isla, geográficamente hablando, porque es la entrada al Golfo de México. Y a partir del siglo XX era también punto fundamental en el Canal de Panamá, que era la comunicación fundamental en los Estados Unidos de la costa este a la oeste. Así que, por las razones históricas que usted antes mencionó, pero también las geográficas, nuestra relación es mucho más intensa de la que podemos suponer o imaginar. Pero, a ver, licenciado, y disculpe, pero pues usted fue presidente de México, en los apellidos lleva usted no la penitencia, sino el pedigrí. Pero pues usted es mi tocayo, usted se amuela, usted también es tocayo del chocolate Carlos V. Y yo le voy a preguntar, tocayo, ¿por qué usted cuestiona el alejamiento o la intromisión mexicana en algunas cuestiones de Cuba en los 18 años que van de 1995 a 2012 por parte de México, cuando en el mundo pues, se habla mucho del respeto a los derechos humanos? Y entiendo que las intromisiones que usted ve tienen que ver con la falta de respeto a ciertos derechos elementales en Cuba. Me parece, Carlos, que no cabe duda que ese es un derecho universal, el del respeto a la integridad de la persona, y tiene que respetarse por mandato incluso de lo que internacional y mundialmente se ha reconocido como un derecho esencial. Lo que yo creo es que no hay gobierno que pueda decirle a otro que
cuál debe ser su comportamiento en materia de derechos humanos, porque va a estar muy difícil que pueda poner el ejemplo, empezando por los propios Estados Unidos, que cada año hace un reporte sobre los derechos humanos en el resto del mundo y no hemos visto uno sobre lo que sucede dentro de su propio país. Aquí, si me permite el paréntesis, licenciado, yo quiero recordar más o menos dos acciones del gobierno de esta persona que está conmigo aquí en Milenio, que fue el impulso a la ciudadanización del Instituto Electoral, lo que antes era el Instituto Federal Electoral, actual Instituto Nacional Electoral, y la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Volviendo a mi planteamiento, si hay, como sé que lo hay, para mí Cuba y los cubanos son entrañables. Con los Castro yo no tengo más que una imagen, digamos, de su etapa heroica, y ahí está una fotografía en que estoy con el comandante Fidel Castro, ahí en la esquina, en pleno periodo especial. Toma cercana. Había caído el muro de Berlín. Y tendrá que aclararnos qué es él, porque no se parece. Bueno, tenía un poco más de pelo. Damos un certificado notarial. Bueno, lo que digo es que sin tener una animadversión ni anímica, ni política, ni ideológica en contra del régimen cubano, pues para mí es evidente que ahí se cometen violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que 3 administraciones del gobierno mexicano hayan, digamos, metido la cuchara en los asuntos cubanos. Bueno, Carlos, usted mismo lo está diciendo, en asuntos internos de otro país. ¿Por qué los mexicanos tenemos ese principio como fundamental en nuestras reglas de relaciones internacionales? Porque hemos padecido a lo largo de la historia la intromisión extranjera en los asuntos mexicanos. Eso es precisamente lo que recaba, redacta y cuenta Carlos Salinas de Gortari en este libro, entre otras cosas haciendo notar la ominosa intervención estadounidense en Cuba, de una manera quizás mucho más grave que cuando intervino en la guerra del 46 al 49 en México, ¿no? Bueno, no tiene comparación porque entonces se llevaron la mitad de nuestro territorio. Es cierto. Y de Cuba, si se llevan un pedazo, pues es llevarse a toda la isla. Eso es cierto, pero en Cuba, cuando alcanza su independencia, y usted lo relata con información que vale la pena tomar en cuenta, llena de detalles, cuando se arría la bandera española, la que se iza no es la cubana, sino la de los Estados Unidos. Así es, Carlos. Que gobiernan la isla durante 30 años. Así es, con la enmienda Platt, Sí. poniendo y quitando autoridades. Sí, las agresiones han sido históricamente muy fuertes. Y las recientes, Carlos, hay un muro entre Estados Unidos y Cuba. Es un muro creado por el embargo que los Estados Unidos unilateralmente le ha puesto a Cuba, embargo en épocas de globalización, ni con Vietnam, que Estados Unidos tuvo una guerra donde murieron 54,000 estadounidenses. Y que, por cierto, perdió el ejército estadounidense. Amén de los cientos de miles de vietnamitas que perecieron entonces. Ahora tienen un tratado de libre comercio con ellos y con Cuba un embargo. Hay un muro mental. Sí, hay que tomar en cuenta lo que significó para Cuba, para el gobierno cubano, para la sociedad cubana, que tomar el equivalente a una aspirina, eso que llegaba venía de Europa del Este o desde la Unión Soviética. Nada más hay que imaginar el costo multiplicado de cada kilo de cereal o cada litro de leche. Esa circunstancia, al momento que cae el muro de Berlín, celebrado por todo Occidente, en primer lugar por los Estados Unidos, los que celebraron la caída de ese muro ahora andan proponiendo levantar uno en su propio territorio. Y eso nos va conduciendo aquí a tierra firme para lo que vamos a
platicar en un momento con el licenciado Salinas, pero de Cuba, licenciado, ¿cuál es, después de su diagnóstico, su pronóstico? Pronósticos, difícil hacer pronósticos, Carlos, porque dependen de las circunstancias externas en las que se den estos cambios y las circunstancias internas de todos los intereses que van a ponerse en movimiento. Creo que sin lugar a dudas hay reclamos por parte de la ciudadanía en Cuba y también exigencia de conservar resultados que son ejemplares en América Latina. Por ejemplo, la disminución de la mortalidad infantil. La educación. La educación masiva donde no hay analfabetas y la atención a la salud. Cuando usted ve los datos de que a partir de que se desplomó la Unión Soviética en la transición en Rusia de los oligarcas, la estatura promedio de los rusos bajó en más de 1 centímetro, usted se pregunta qué clase de cataclismo social ocurrió ante el desplome de ese régimen que muchos aplaudieron y muy poquitos se beneficiaron. Por eso es que la obligación está en respetar y estar muy atentos y alertas a acontecimientos que cuando ocurran van a tener un gran significado para México y sin lugar a duda para toda nuestra región. Es decir, usted está por la recuperación, digamos, de la política de no intervención que fue esgrimida por el gobierno mexicano durante tantos años y que tuvo puntos, yo diría, luminosos en la administración López-Mateísta, Sí, señor. cuando México se niega a romper con Cuba y a su expulsión de la Organización de Estados Americanos. El único país en todo el continente que lo hizo, Carlos. Eso es un motivo de reconocimiento en Cuba y de respetabilidad para México en toda la región. Termina la emisión esta con Carlos Salinas de Gortari y le vamos a entrar a las relaciones México-Estados Unidos en las nuevas circunstancias, porque este hombre ahora me llama la atención, hasta sus más acendrados adversarios o enemigos ahora parecen llorar ante los riesgos que corre el Tratado de Libre Comercio. Aquí nos vemos mañana y aquí este tocayo se amuela y por mí, aunque sea regalándole otro café. Muchas gracias, gracias a ustedes y hasta mañana.